Buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad Politécnica de Pachuca de la carrera de Ingeniería Biomédica. Hoy vamos a hacer este videotutorial sobre los problemas del libro de Job en la materia de física médica. Mi compañera Canales Flores Yadira y su servidor Jerónimo Vadillo Monroy. El problema número 5 nos dice: una persona con masa de 70 kilogramos tiene un peso de alrededor de 700 newtons. La persona está haciendo flexiones como se muestra. ¿Cuáles son los componentes vectoriales de la fuerza ejercida por el piso en las manos y en los pies? Bueno, primero vamos a delimitar nuestros datos. Nos dice que nos está pidiendo la fuerza en piernas y la fuerza en manos. Lo denominamos FP y FM, como se muestra. Lo primero que hicimos fue dividir la distancia de los pies hacia el centro de gravedad sobre la distancia de las manos hacia el centro de gravedad. Nos da 100 centímetros de pies al centro de gravedad sobre 60 centímetros de las manos al centro de gravedad, lo que nos da resultado 5 tercios. Estos 5 tercios los vamos a utilizar para tratar de conocer la fuerza en las manos, y establecimos esta fórmula, que la fuerza en las manos es igual a 5 tercios de lo que valga la fuerza en los pies. Con nuestros datos que más nos dice que tiene un peso de 700 newtons. Esos 700 newtons van a ser iguales a la fuerza en las dos manos más la fuerza en los dos pies. 700 newtons lo vamos a reemplazar FM con lo que nos da en esta primera fórmula, que nos da 2 multiplicado por 5 tercios de la fuerza en pies más la fuerza en pies, que es de esta parte. Realizando un despeje para quitar este 2 que está multiplicando todo esto, nos queda 350 newtons es igual a 5 tercios de la fuerza en pies más la fuerza en pies. Este 2 lo pasamos dividiendo 700 newtons, y también va a dividir lo que hay de este lado del igual para no afectar nuestra ecuación. Lo que nos queda son 350 newtons es igual a 8 tercios. Estos otros 3 tercios son por esta FP, siendo unidades iguales, hicimos una suma de fracciones, lo que nos arroja como resultado que la fuerza en las piernas es igual a 3 octavos por 350 newtons, haciendo un despeje de esta parte, y nos arroja como resultado 131.25 newtons. Teniendo ese resultado y regresando a esta fórmula original, vamos a calcular la fuerza en manos. Para esto tenemos los 5 tercios de la primera parte por FP, que ya sabemos que FP vale 131.25, lo que nos arroja un resultado de 218.75 newtons, que redondeado igual que lo hace en el libro nos da 219 newtons. Bueno, ahora yo les presentaré la solución del problema número 6, el cual dice lo siguiente. Una persona con la parte superior del brazo vertical y el antebrazo horizontal tiene una masa de 4 kilogramos y la masa del antebrazo es de 1.5 kilogramos. Considerar 4 fuerzas que actúan sobre el brazo: F por los huesos y ligamentos de la parte superior del brazo en el codo, y T por los bíceps. 40 newtons por la masa y 15 newtons como el peso del brazo. Los puntos de aplicación son como se muestran en la imagen. Calcular los componentes verticales F y T. Bueno, primero, para poder calcular los componentes verticales de la fuerza y el torque, tenemos que hacer un análisis del esquema que nos muestra el dibujo. Viendo asimismo, podemos determinar que el antebrazo tiene un peso de 15 newtons con una distancia de 23 centímetros, y el brazo en total tiene una distancia de 38 centímetros, ya que es la suma de todas las distancias que nos muestra en el esquema, con un peso de 40 newtons. Para poder determinar primeramente el torque, lo que tenemos que hacer es considerar la fórmula de los momentos. Para esto, la fórmula nos dice lo siguiente, que la sumatoria de los momentos es igual a la fuerza por la distancia igual a 0. Para poder sacar el torque, tenemos que establecer una fórmula como la siguiente: menos T
por 5 centímetros es igual a los 15 newtons por 15 centímetros más los 40 newtons por 38 centímetros igual a 0. Esto considerando en el esquema lo siguiente. Tenemos que empezamos con un signo negativo de menos t, porque la fuerza que se aplica primeramente se va hacia abajo, con una distancia de 5 centímetros. Esto es igual a los newtons que están aquí, por la distancia de aquí a acá, que son los 15 centímetros, más la sumatoria del siguiente momento, que son los 40 newtons del brazo, por los 38 centímetros de la distancia total del brazo, igual a 0. Estableciendo esta fórmula, tenemos que considerar lo siguiente. Menos t por 5 centímetros, la resolvemos, que 15 newtons por 15 centímetros es igual a 225 newtons, más el siguiente momento, que es 40 por 38 centímetros, igual a 1520 newtons, igual a 0. Después de esto, seguimos con la solución de la fórmula y sumamos estas dos cantidades y nos da un resultado de 1745 newtons. Para poder obtener el torque, lo que tenemos que hacer es despejar esta ecuación. Para esto despejamos y nos queda lo siguiente: t igual a los 1745 newtons por centímetros sobre los 5 centímetros. Eliminamos centímetros con centímetros, hacemos la división de 1745 sobre 5 y nos queda un resultado de 349 newtons, que esto es la determinación del componente vertical del torque. Para poder determinar el componente vertical F, tenemos que seguir considerando la fuerza de los momentos y la sumatoria de las fuerzas. Sabemos que es 0, determinando aquí mismo en el esquema que la primera fuerza está establecida en este punto, en una dirección negativa, y por eso iniciamos como una fuerza negativa, menos F, más el torque, menos los 15 newtons que van en dirección hacia abajo, menos los 40 newtons que van en dirección también hacia abajo. Sustituyendo la fórmula, tenemos que menos F tenemos que sacar menos F para poder sacar la fuerza. Hacemos un despeje y tenemos que el torque es igual a 349 newtons, el resultado que nos dio anteriormente, menos 15 newtons menos 40 newtons. Haciendo la solución de esta ecuación, tenemos un resultado de 294 newtons, y es así como determinamos la fuerza y el torque. El problema 7 nos dice lo siguiente: cuando el brazo se estira horizontalmente es sostenido por el músculo deltoides. Se muestra en la siguiente situación esquemática. Hay que determinar T y F. Bueno, lo primero que hicimos para calcular T y F fue la suma de los momentos, como se muestra aquí. La suma en el momento del eje de las Y, que es en el eje en el que se mueve T. Tenemos que la suma de los momentos es igual a T por el seno de 17 por estos 15 centímetros menos los 175 newtons por la distancia total, que es de 33 centímetros. La suma, como sabemos, la suma de fuerzas y la suma de torque siempre va a ser igual a 0. Hacemos el despeje para tratar de conocer el valor de T. Nos queda, como está multiplicando, lo factorizamos y tenemos T por el seno de 17 por 15 centímetros menos 175 newtons menos 33 centímetros es igual a 0. Haciendo el despeje, como seno de 17 está multiplicando T al igual que 15 centímetros, lo vamos a pasar dividiendo, y nos queda de la siguiente manera: T es igual a 175 newtons por 33 centímetros entre seno de 17 por 15 centímetros, lo que nos da como resultado que T es igual a
5.775 sobre 4.39, que es igual a 1.317 newtons, que es con la fuerza con la que se ejerce el torque. Pero eso es solamente una parte. Ahora, para conocer el valor de F, es la sumatoria, como se muestra aquí, que es menos t por el coseno de teta más fx es igual a 0. En este caso son en x y y porque es los ejes del plano, x y y. F de x es igual a t por coseno de teta. Tenemos el valor de t, que es de 1317 newtons, por el coseno de teta, que es el ángulo, este ángulo de 17 grados. Esto es igual a 1259 newtons. Ahora en el eje de las y, t seno de teta menos fy menos w es igual a 0. Como se pueden dar cuenta, la diferencia aquí entre el coseno y el seno es por las siguientes razones. Si, como queremos conocer lo que es esta distancia y esta, es por medio del triángulo rectángulo del teorema de Pitágoras, por lo cual tenemos que seno sería esta parte y coseno sería esta parte, y lo que queremos conocer es t, que es esta parte de aquí arriba. Es por eso que hay seno y coseno. Con los datos de nuestro problema tenemos que 1317 newtons por el seno de 17 menos 175 es igual a 1210 newtons. Aquí tenemos lo del triángulo que mencionaba yo hace rato. Para conocer el valor de f, hacemos el mismo, seguimos utilizando el teorema de Pitágoras. Tenemos que la hipotenusa es igual al cateto, a este cateto adyacente más lo del cateto opuesto, todo elevado al cuadrado. Como queremos conocer lo que vale h, que en nuestro problema es f, hacemos la raíz cuadrada de estos dos. A cuadrada, que es el cateto opuesto al cuadrado, más b cuadrada, que es el cateto adyacente al cuadrado. Ahora con los datos de nuestro problema, f va a ser igual a la raíz cuadrada de fy más al cuadrado más fx al cuadrado, que son los resultados que tenemos aquí, 210 y 1259 newtons. En la raíz cuadrada queda que f es igual a 210 newtons al cuadrado más 1259 newtons al cuadrado, lo que nos da que f tiene un valor de 1276. Ahora, para conocer este ángulo que hay aquí en f, lo único que hacemos para conocer el ángulo, vamos a trabajar con la tangente, que es una fórmula que ya se conoce, que la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, lo que nos da que es fy sobre fx. Fy, que dijimos que vale 210 newtons, sobre fx, que son 1259 newtons, y eso nos da que el ángulo mide 9.46 grados. Bueno, el problema número 8 nos dice lo siguiente. Cuando una persona se agacha, la geometría del talón es como se muestra. Determine T y F, asuma que todas las fuerzas actúan en el plano del dibujo. Bueno, podemos observar que este problema nos muestra este diagrama mórfico y nosotros podemos hacer una mejor deducción haciendo un diagrama esquemático. Esto para facilitarnos la resolución del problema. Podemos observar en el diagrama mórfico que existe un torque que va en dirección de las y hacia arriba y tiene un ángulo de 38 grados. Existe una fuerza en dirección hacia abajo en las y negativas y
existe una dirección N que tiene 1600 newtons. Y entre cada una de estas direcciones existen diferentes distancias. Podemos observar que de la T a la F existe una distancia de 0.6 centímetros y de la fuerza F a la dirección de los 1600 newtons existe otra distancia de 5 centímetros. Esto lo podemos esquematizar de esta manera para poderlo simplificar más y poder tener una mejor observación de este. Aquí tenemos la dirección N de los 1600 newtons, el torque, su ángulo de 38 grados. Tenemos en este eje las Y, en este las X, y podemos observar que esta fuerza se ejerce para abajo y así podemos tener una mejor observación de este. Para esto, para poder resolver el problema, debemos contemplar la fórmula de los momentos, la cual es esta y nos muestra lo siguiente, que la sumatoria de los momentos es igual a la fuerza por la distancia igual a 0. Para poder comenzar y determinar T y fuerza, primero tenemos que determinar el torque. Para esto, nos planteamos la siguiente fórmula. La sumatoria de M y Y es igual al torque por el seno de 38 por 0.5 más los 1600 newtons por 5 centímetros. Esto es porque lo que queremos determinar es el torque. Y aquí vemos que queremos sacar el seno. ¿Por qué? Porque queremos determinar este lado. Nos estamos refiriendo al eje Y, al eje de las Y, y el eje de las Y es el seno. Lo multiplicamos por 0.5, que es la distancia de este torque hasta este punto. Vamos en el primer momento. Para determinar el segundo momento, podemos observar que aquí tenemos esta segunda dirección. La tomamos en cuenta y tomamos en cuenta igual que de este punto a este otro punto, entre estas distancias existe una distancia de 5 centímetros. Ahora, teniendo esto en cuenta, despejamos el torque y hacemos el despeje. Para esto nos queda de la siguiente forma. Nos quedan los 1600 newtons por los 5 centímetros sobre 0.5 centímetros por el seno de 38 grados. Esto es igual a 21.656.9 newtons. Ya tenemos el torque, ahora lo que nos interesa sacar es F. Para calcular F se hace la suma de las fuerzas en X y Y. Esto lo debemos de contemplar. Para esto volvemos a guiarnos con la fórmula de los momentos. Para esto tenemos la sumatoria de F en X, que esto es igual al torque por el coseno de 38 grados menos Fx, ya que Fx es lo que queremos sacar en esta dirección, igual a 0. Despejamos F de X, aquí está negativo, pasa a positivo, tenemos el torque por el coseno de 38. Sustituimos en la fórmula el torque, que son los 21.656.9 newtons por el coseno de 38. La resolvemos y nos da este resultado de 17.065 newtons. Ya tenemos la primera fuerza en X, ahora nos interesa sacarla en Y. Para esto nos damos cuenta que en este eje de las Y es igual al seno, ya que es el cateto opuesto. Para esto debemos tener en cuenta la sumatoria de Fy, que esto es igual a menos Fy más el torque por el seno de 38 más los 100.600 newtons. Como lo dije, el seno es
por el cateto opuesto de este lado. Sustituimos en la fórmula y hacemos el despeje pasando positivo. Una vez sustituyendo en la fórmula estos valores del torque y el seno, nos da el siguiente resultado de 14.932 newtons. Después de esto, ahora sí haremos la suma de las fuerzas en X y Y. Para esto utilizaremos el teorema de Pitágoras. Sustituyendo en este teorema los siguientes datos obtenidos. Tenemos la fuerza de la raíz cuadrada de f de x al cuadrado más f de y. Sustituimos los valores anteriores, que f de x era el cateto adyacente y f de y el cateto opuesto. Los valores obtenidos ya de este triángulo rectángulo. Sustituimos en nuestra ecuación que el f de x es igual a 17.065 newtons al cuadrado más f de y, que es el cateto opuesto, que son los 14.932 al cuadrado. Hacemos la resolución de esto y tenemos un resultado de 22.676 newtons. Ahora lo que tendremos que hacer es dividirlo entre 2, ya que el problema nos está planteando las fricciones de los pies y nosotros tenemos 2 pies. Lo dividimos entre los 2 pies y nos da un resultado de 11.338 newtons. Y es así como obtenemos F. Ahora, para poder obtener el ángulo debemos considerar lo siguiente. Debemos considerar las razones trigonométricas, ya que tenemos un triángulo rectángulo. Y la razón que más se acomoda a este tipo de problemas es la tangente. ¿Por qué? Porque la tangente de menos 1 del ángulo de menos 1 es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y nosotros dos ya conocemos estos valores. Como ya conocemos estos valores, sustituimos en esta fórmula. Cateto opuesto 14.932 sobre el cateto adyacente 17.065, y esto nos daría un ángulo muy grande, pero para poderlo hacer más chiquito usamos las notaciones científicas. Podemos poner un punto y un punto aquí después del 1 y un punto aquí después del 1. Recorrer el punto 4 dígitos, y el cual nos quedaría de la siguiente forma: 1.4932 sobre 1.7065. Ahora, para poderlo hacer más científicamente, usando este tipo de notaciones, podemos definirlo de esta manera. Podemos redondear el 4932 a 5.5. Y entonces nos queda que la tangente del ángulo de menos 1 es igual a 1.5 por 10 a la 4, 10 a la 4 por los 4 números que nos queda después del punto decimal. Lo mismo haremos con lo de abajo. Ahora nos quedaría 1.7 por 10 a la 4 por los 4 números después del punto. Hacemos esta división y nos queda un resultado de 0.88. Ahora, finalmente, para poder determinar el ángulo, solo lo que tenemos que hacer es sustituir esto en el ángulo de la tangente a la menos 1 y nos da un resultado de 41 grados. Y es así como tenemos la resolución de este problema.